Querido diario. Después de la pelea, si es que podía llamarse así, pensé que no viviría mucho tiempo. Al fin y al cabo, estos girazules tenían una nave espacial y en cualquier momento iban a irrumpir por la puerta con rayos de la muerte y vaporizar mi cuerpo físicamente superior. No importaba que yo fuera físicamente más fuerte que ellos, incluso en mi estado debilitado, del cual me recuperaba rápidamente. Al fin y al cabo desde que llegué solo me he dedicado a romper puertas, macetas y relaciones familiares seno. Pero mi verdadero castigo fue mucho peor. Empezó de forma bastante inocente. Y creo que me estoy volviendo loco. Dink entró en mi habitación, moviéndose bastante tímidamente, empujando un cubo gigante lleno de agua sobre un carrito. Recordando cómo no había tenido oportunidad de beber mientras estaba en el jardín hidropónico, supuse que quizás Dink me traía una ofrenda de paz, o al menos una distracción para mantenerme ocupado mientras Severus aparecía con una blaster. Con esos pensamientos en mente, no estaba preparado para lo que pasó después. Detuvo el carrito justo al lado de mi cama, apretó un botón en el mango del carrito, y de inmediato vació todo el cubo de agua fría sobre mi cabeza. ¿Pero qué coño? Escupí el agua que entró en mi boca. Corté mis palabras cuando vi que Dink sacaba algo claramente identificable como una escoba, y venía hacia mí con ella. Esta vez ya no estaba paralizado. Salté de la cama, volé 5 metros por el aire y aterricé 1 metro más arriba, cayendo a 4 patas. Entonces comencé un juego decididamente unilateral de pilla-pilla, con Dink persiguiéndome como una viejecita con escoba tras un ratón. Era tan fácil mantenerme alejado de él que tuve amplio tiempo para pensar. Sí que necesitaba un baño. Hubiera preferido que fuera más caliente, pero tampoco soy muy exigente cuando mi pelo está tan grasiento que parece mojado. Pero no iba a permitir que un girazul me lavara. No fue difícil quitarle el cepillo a Dink. Lo dejé acercarse, y entonces me lancé en ángulo oblicuo detrás y a la derecha de él, agarrando la escoba al pasar junto a él. Se quedó tan abatido mirándome, con la mano extendida como si aún sostuviera la escoba, observándome con los ojos de alguien que sabe que no tiene ninguna posibilidad. Volvió a animarse apenas comencé a hacer su trabajo por él, restregando con fuerza mi piel llena de grasa. Salió corriendo torpemente de la habitación, y enseguida regresó con un cubo aún más grande de agua, transportado ahora por lo que parecía un carro flotante capaz de levantar algunas de las cajas pequeñas de almacenamiento en uno de los módulos de carga. Me metí dentro, ropa incluida. También ellas necesitaban un buen remojón tanto como yo. No tenía intención de desnudarme frente a Dink. Sé que él piensa que soy un animal, pero aún así no me sentía cómodo. Mientras reflexionaba sobre mi ropa, se me ocurrió una idea. Me arranqué la camiseta y miré la etiqueta. Maldije mi mala suerte al darme cuenta de que era una de mis camisetas favoritas, una que llevaba desde el primer año de la universidad, hacía ya 7 años. Era una camiseta deportiva blanca sin ningún texto impreso, aunque con el uso había adquirido un color blanco sucio bastante repulsivo, y aún peor tras mi larga ausencia de baños. La tela había sido lavada tantas veces que la tinta de la etiqueta se había desdibujado hasta parecer ceniza. ¡Qué conveniente! Mis pantalones eran unos pantalones cortos negros de baloncesto. Supongo que me los puse después de correr camino al bar. La etiqueta había sido completamente cortada, al igual que la de mis medias térmicas, seguramente por incomodidad al correr. Aún más conveniente. Miré a Dink y me di cuenta de que me observaba con los ojos abiertos como platos, todavía con mi camiseta en la mano. ¿Qué? ¿En serio pensaste que era parte de mi piel? Incluso después de que no se moviera conmigo como la piel de mi cara o brazos. ¿Tan cortito eres? Dink salió corriendo otra vez, y me dejó solo para darme un buen baño. Le di un baño y adivina, requete adivina, gritó BTV emocionada, irrumpiendo en el módulo de carga 3 donde Scrag revisaba varios contenedores de vacunas de OAUE destinadas al planeta AUAIA más cercano. Los habitantes habían sufrido recientemente un brote de una enfermedad desfigurante que solo afectaba a su especie. Las vacunas debían almacenarse a temperaturas por debajo de los -4 grados Celsius, o de lo contrario las cepas virales debilitadas serían demasiado potentes para administrarlas como inmunización segura. Eran probablemente la carga más vital a bordo, y cada día Scrag se aseguraba personalmente de que los sellos de los contenedores estuvieran en buen estado. Guardando cuidadosamente su escáner de diagnóstico, Scrag se preparó mentalmente para escuchar alguna noticia aún más repugnante o impactante sobre su nueva mascota. BTV, hablando tan rápido como le permitía su pequeño hocico, emitió una ráfaga de clics entusiastas. Al principio no me dejaba acercarme con la escoba, pero luego él mismo me la quitó de las manos. ¡Es tan rápido! Y después empezó a limpiarse solo, y entonces ¿sabes qué hizo después? Scrag asumió que ya iba a decírselo, y no tuvo que esperar mucho. Entonces se quitó la piel exterior. Primero la miró fijamente, y luego pareció molesto por algo, pero se quitó la piel. Scrag soltó un suspiro de alivio. Por un momento había temido que Cecutón acabara de demostrar su capacidad para desprender y regenerar una extremidad,
escupir veneno, o alguna otra imposibilidad biológica. Esta vez solo era ignorancia de BTB. No tienes por qué preocuparte, cariño. Muchas criaturas en incontables mundos crean cubiertas artificiales para su piel si no están bien protegidos por pelo grueso. Casi todos los animales salvajes de Ecta 5 usan hojas pegadas entre sí con una sustancia que ellos mismos segregan naturalmente, para protegerse de la radiación excesiva de su sol. Y los topos de seda de CETI-3 tejen y usan una tela natural tan fina que se considera superior a casi cualquier polímero sintético que podamos crear. La capa exterior de esta criatura no es ni extravagante ni especialmente única, aunque sí parece bastante desgastada. Supongo que no ha encontrado los materiales necesarios para hacerse ropa desde que llegó al espacio. Oh, suspiró BTB con decepción, hundiéndose ligeramente. Siempre tomaba cada característica sorprendente que mostraba Cecutón como una forma indirecta de medir su propia habilidad como cuidador. Scrack estaba feliz de que la criatura no hubiera desarrollado gusto por el metal. Hay una cosa que creo que podemos hacer por él, dijo finalmente. Tu padre tenía razón cuando dijo que Cecutón tiene una mirada depredadora. No me sorprendería que su dieta principal en su mundo natal fuera carne. BTB puso cara de asco ante la idea de comer carne de otro ser vivo, y Scrack compartió su rechazo, pero tampoco es que Cecutón fuera un cazador, una raza feroz, carnívora e inteligente que devorara carne inteligente. Fuera lo que fuera, Cecutón parecía perfectamente domesticable. Quizás incluso fue la mascota excéntrica de alguien antes. Está bien, cariño. Muchos buenos animales comen carne. Solo los hunters han llevado eso demasiado lejos. Pero comer carne es una forma de alimentación completamente válida en la naturaleza, aunque extremadamente rara. No puedo recordar ningún planeta por debajo del nivel 12 que tenga más que unos cuantos carnívoros. Deberíamos sentirnos afortunados de que Cecutón sea omnívoro, o dudo que hubiera sobrevivido hasta ahora. BTB levantó la mirada, confundida. ¿Qué? Un omnívoro, un animal capaz de comer casi cualquier sustancia orgánica. Son incluso más raros que los carnívoros, ya que suelen estar expuestos tanto a microbios vegetales como animales, y normalmente no sobreviven mucho tiempo. Me atrevería a decir que el sistema inmune de nuestro Cecutón debe de ser bastante fuerte. Esta alabanza sobre las habilidades de Cecutón mejoró notablemente el ánimo de BTB, que era exactamente la intención de Scrack. Nuestros sensores captaron un carguero mercante Tormix que cruzará nuestra ruta en 1 hora. Sus naves son algunas de las más avanzadas dedicadas al comercio, y suelen traer una gran variedad de productos. Has ganado un buen número de créditos ayudándonos a cargar y descargar durante este último año. Cuando nos atraquemos para ver si quieren intercambiar algo, podrías subir tú sola a bordo y ver si tienen ratas Dici. Se reproducen apenas les das comida, no consumen mucho, y su carne es muy buena para otras mascotas carnívoras. Se usan por toda la galaxia con ese propósito, así que no veo por qué a Cecutón no le iban a gustar. Con una misión clara y la tácita autorización para moverse sin supervisión por otra nave, BTB casi se cae de la emoción, lanzándose en una cascada de gracias y promesas de encontrar las mejores ratas Dici disponibles y no dejar que nadie la timara. Solo no lleves a Cecutón contigo cuando vayas a la nave. No quiero que crea que estás en peligro y ataque a alguien por error mientras negocias. Ok. No te preocupes, lo encerraré en su habitación, dijo BTB, y salió corriendo del módulo de carga 3. Me había llevado casi 1 hora quitarme toda la grasa endurecida del cuerpo y de la ropa sin usar jabón, pero me sentía notablemente mejor. Acababa de terminar de ponerme mi ropa limpia cuando Dink irrumpió en mi habitación de su manera habitual, moviendo brazos y piernas con su típica torpeza. Comenzó a hacer clics con entusiasmo, sin parar ni tomar aire durante casi 1 minuto completo. Luego salió corriendo otra vez. No entendía bien qué quería decirme, pero mi curiosidad pronto se transformó en horror cuando escuché el sonido de un sello hermético cerrándose tras la puerta. Corrí hacia la puerta y probé el pomo. No giraba. Salté, lo agarré firmemente y apoyé los pies contra el marco, tirando con fuerza. Con un chirrido metálico, el pomo se rompió en mi mano, lanzándome a mitad de la habitación al perder resistencia contraria. Supongo que no fabrican pomos con el material más resistente. Golpeé la puerta con mi hombro, pero al parecer su ahorro solo se aplicaba a los pomos, porque la puerta, sellada herméticamente, ni siquiera vibró al recibir el golpe. Me detuve un momento a pensar porque me ponía nervioso que me hubieran encerrado. Tal vez habían sellado la puerta para evacuar todo el aire de la sala. No sabía si podían hacer algo así, pero solo podía haber una razón para un cierre tan estricto. Si quisieran matarme, no veía qué mal habría en usar una pistola de rayos, pero quizás pensaban que esta era una forma mejor de hacerlo. Al final, todo se reducía a que yo no era un perro cualquiera al que pudieran encerrar en una habitación solo por si orinaba en la alfombra. Estaba dispuesto a soportar cierto trato condescendiente si la alternativa era morir, pero ya había estado encerrado en una jaula una vez por unos alienígenas, y no pensaba dejar que volviera a pasar. No podría tumbar la puerta a pura fuerza bruta. Estaba sellada por presión de aire,
lo que significaba que había tantos kilos por centímetro cuadrado apretando desde el otro lado que lo hacía imposible. Con lo fuerte que estoy, y aún así, no puedo superar a la física. La única forma de salir era romper el sello. Y para eso, necesitaba algo más duro que mis huesos. Mis ojos se posaron en el cubo lleno de agua que había en medio de la habitación. Ahora que lo miraba con atención, parecía uno de esos pequeños contenedores de carga, solo que sin tapa. Parecía más pesado de lo que podría levantar, pero Severus también lo parecía, y vaya cómo se dobló su pierna. Tuve que tirar la mitad del agua antes de poder levantarlo con cierta facilidad y darle impulso. Entonces retrocedí unos metros de la puerta y lancé el contenedor contra ella como si fuera un ariete improvisado. El golpe sacudió el marco, pero la puerta aguantó. Repetí la maniobra, y en el tercer intento, la puerta cedió hacia adentro, separándose del marco. Un último golpe con el contenedor vacío la arrancó por completo de sus bisagras, y feliz como un niño, salté de vuelta al resto de la nave, deleitándome en mi libertad recién recuperada. Miré a mi alrededor. Dink estaba en el pasillo a mi izquierda, con una caja en el suelo que contenía lo que parecían ratas redondas y violetas, que había soltado al verme aparecer. Miré a mi derecha, donde yacían la puerta retorcida y el contenedor igual de dañados. Y me encogí de hombros. No me gustan las jaulas. Querido diario. Reformulo mi afirmación anterior. No soy un perro seno. Soy una serpiente seno. Y soy un completo fracaso en ello. Severus casi sufrió un infarto cuando vio lo que había pasado con la puerta, y creo que solo mamá Girazul evitó que fuera a buscar esa pistola de rayos que estoy seguro tiene escondida por algún lado. A Dink también lo regañaron, pero esta vez fue de la manera en que un padre debería reñir a un hijo, con firmeza, sí, pero sin crueldad. Y, además, fue mamá quien lo hizo, lo cual marcó la diferencia. Sin importar cuántos clics se lanzaran, poco después me trasladaron de mi antigua habitación a un módulo de carga vacío. Lo curioso es que antes había pensado que esa cubierta estaba llena la última vez que estuve explorando por ahí. Pero no iba a quejarme, ya que ahora tenía una habitación tan grande como medio almacén para mí solo. Un buen recordatorio de cuántos amigos tengo por aquí arriba. Aunque, eso sí, la acústica era bastante buena. Unos minutos después de haber encontrado el trozo más cómodo del suelo metálico, Dink entró con un colchón que dejó sobre el piso, y un cubo que llenó con agua desde un grifo de forma extraña, aunque fácilmente reconocible, incrustado en la pared. Me fijé bien en cómo funcionaba el mecanismo y lo memoricé para más tarde. Seguro me serviría si quería beber o ducharme sin tener que forcejear con una manguera prestada de los encargados del jardín hidropónico. Cuando salió, supuse que no volvería pronto. Al fin y al cabo, tenía mi cama, tenía mi agua, y no creía que fuera a recibir lechuga hoy, después del incidente con la puerta. ¿Para qué iba a volver? Con el tiempo, hasta casi deseé que no hubiera vuelto. Pero volvió. Traía una de las ya conocidas cajas de zapatos, y me alegré al pensar que traía el almuerzo. Cuando abrió la caja, dentro había varias de esas ratas violetas que había soltado antes al ver mi reacción a los espacios cerrados. Retrocedió rápidamente apenas la dejó en el suelo, mirándome con una mezcla de nervios y expectativa. Observé las ratas, luego a Dink, y otra vez a las ratas. Entonces hice la conexión. «Oh, eso sí que es asqueroso. ¿Quieres que me las coma crudas?» Dije que quería carne, y la verdad es que me impresiona que hayas logrado entenderlo, pero nunca he cazado en mi vida. No sé cómo despellejar o limpiar una de estas cosas, y ni hablar de poder tener un cuchillo para hacerlo. Y aún si lograra todo eso, ¿dónde cocinarla? Espero que no hayas gastado dinero en esto. Desafortunadamente, estaba bastante seguro de que sí lo habían hecho. No sé si fue idea de Dink o no, pero ya me había dado cuenta de que los girazules eran estrictamente herbívoros. Les debía al menos intentar encontrar una forma de prepararlas. Después de todo, era mi única oportunidad de comer algo de carne en esta nave. Cogí una de las ratas, redondas cubiertas de pelaje violeta. Vistas desde arriba, incluso resultaban monas. Hasta que vi su cara. Hizo que una rata topo desnuda pareciera un animalito de diseñador que merecía competir en exposiciones. Su pequeña y extraña cara tenía 3 ojos, un hocico plano y arrugado como el de un pug, y unos dientes frontales grandes como los de un castor. Para empeorar las cosas, su lengua y sus ojos tenían una expresión de absoluta estupidez. Decidí que era mejor haber visto su cara, así no tendría remordimientos matando a más de estas criaturas en el futuro. Ahora solo quedaba averiguar cómo matarla de forma eficiente. Al final, simplemente la estampé contra el suelo. Supongo que las ratas senos no están hechas como las de casa, porque al primer golpe explotó como un globo de agua demasiado lleno. Su último chillido se cortó abrupta y brutalmente.
Sangre anaranjada brillante salpicó por todas partes, manchando mi camisa blanca e incluso los pies de Dink, que estaba a varios metros de distancia. El chapoteo del cuerpo de la rata fue seguido muy pronto por el sonido de Dink vomitando sobre el suelo, añadiendo un nuevo nivel de horror al olor de la habitación, y confirmando mis sospechas de que él solo comía plantas. Salió corriendo del cuarto, tratando con escaso éxito de contener el desayuno que insistía en salir al igual que el almuerzo. «Lo siento», le grité a su figura que huía. Ya no quedaba mucho de la primera rata, y nada que tuviera ganas de meterme en la boca, aunque pudiera cocinarla. Elegí una segunda rata, y en lugar de intentar hacer un batido morado seno, busqué su cuello. No lo encontré. Era casi una esfera perfecta, y su cara parecía ocupar solo un lado de su redondo cuerpo. Tampoco quería descubrir cuántos golpes en la cara necesitaba para matarla, porque estaba seguro de que un golpe sería igual de destructivo que un puñetazo. Me sentí bastante tonto sosteniendo aquella cosa como si fuera una revelación filosófica, así que probé un método similar al anterior. La agarré por la cola y la lancé contra un lateral de la caja de zapatos, que parecía fabricada con un material casi idéntico al plástico. Había planeado que la mayor elasticidad de la caja redujera el impacto, pero en el último momento la cola se partió, lanzando al pequeño roedor hacia una esquina de la caja en lugar de contra su lateral, donde explotó una vez más, salpicando sangre por toda la superficie y lanzando a las demás en un frenesí. Maldije, frustrado. Cogí a una tercera apretando con los dedos una porción de piel sobrante de su espalda y tiré con un movimiento rápido de muñeca. Para mi total sorpresa, toda su piel salió de su espalda como si fuera un mago quitando la tela de un truco, dejando expuesta una rata seno sin piel, chorreando sangre naranja que mágicamente apareció. Ella misma parecía tan sorprendida como yo, y siguió corriendo unos segundos más hasta que la pérdida masiva de sangre terminó con sus chillidos. Tuve que admitirlo, era una forma bastante eficiente de sacarle toda la sangre al bicho. Ni siquiera necesité preocuparme por destriparla. Era tan frágil que un cuchillo habría sido un estorbo. Quedé impresionado al ver que gran parte del bulto de su espalda parecía ser carne grasa comestible, similar a una pierna de pollo. Las capas superiores de su cuerpo se desprendieron en lonchas limpias, como si fueran filetes de pescado. Honestamente, esta criatura casi venía ya con la piel quitada, limpia y partida en rodajas. Solo faltaba cocinarla, algo que no pienso hacer como si fuera sushi. Miré a mi alrededor en busca de alguna solución. Vi el grifo de agua. Si cada uno de estos módulos de carga estaba construido con servicios básicos para poder almacenar cualquier tipo de mercancía, entonces era razonable pensar que cerca tendría que haber algún enchufe de energía. No veía ninguno, y tampoco sabía exactamente qué estaba buscando. Miré hacia arriba y vi una multitud de tuberías de distintos diámetros. No tenía ni la más mínima idea de cómo funcionaba la propulsión a velocidades superlumínicas, pero siempre que los fans de Star Trek o Star Wars hablaban de ello, mencionaban algo sobre plasma. Y si alguien tenía la menor idea de cómo podría funcionar la FTL, eran ellos, o alguien con un coeficiente intelectual considerablemente superior al mío. Como no tenía ideas mejores, me acerqué a la pared más cercana. Fabricada con fines puramente utilitarios, estaba llena de cajas y agujeros, lo que hizo que trepar hasta el techo fuera tarea fácil. Una vez alcancé las tuberías, acerqué la mano con cuidado a una de ellas, esperando sentir calor. Si realmente llevaban plasma, probablemente estarían recubiertas de un aislante tan bueno que no notaría nada, pero de todas formas valía la pena comprobarlo. Tuve suerte. Encontré una tubería que dudaba que pudiera tocar sin quemaduras graves en cuestión de segundos. Me bajé a medias por la pared y luego caí los últimos 10 metros, aunque preferiría decir que fue un descenso controlado. Llevé las rodajas de carne hasta la tubería humeante y las coloqué con cuidado sobre ella, donde comenzaron a soltar ese sonido tan delicioso de chisporroteo que recuerda inevitablemente al bacon. Una rata violeta no tiene mucha carne encima, pese a su biología extraña, así que limpié otra y subí también su carne y una rata viva al techo, por si dos no fueran suficientes. La dejé caer accidentalmente, lo cual empeoró aún más el desastre que ya cubría el suelo. Aunque, debo admitir, cayó por el aire con cierta tranquilidad, su cara de pug mutante serena, la lengua colgando. Satisfecho con mi trabajo, llevé mi colchón a una zona algo más limpia del piso y me senté a esperar a que mi bacon seno terminara de cocinarse. Scrack entró en la nueva habitación de Cecutón, y de inmediato se arrepintió. Después de que él decidiera mostrar su descontento por haber sido encerrado en el módulo médico arrancando la puerta de sus bisagras, Scrack sintió que tuvo suerte de haber logrado detener a Tenmaz antes de que sacara su pistola de pulso y le disparara directamente a Cecutón allí mismo. Una vez que todos se calmaron, logró convencer a Tenmaz de que todo lo que Cecutón necesitaba era más espacio para moverse. Era un tipo bastante activo, por decirlo suavemente, y el módulo médico era una de las habitaciones más pequeñas de la nave. Ella había sugerido el módulo de carga 9, que acababa de quedar libre tras una exitosa negociación con el carguero mercante Tormix.
Apenas 30 minutos después de mudarse a su nuevo hogar, BTV irrumpió tambaleándose en el módulo de carga 12, donde se guardaban las piezas de repuesto, llorando, vomitando y tratando de hablar al mismo tiempo. Scrag rápidamente adivinó la causa del problema, y sin aparentar pánico, aceleró el paso hacia el módulo 9. Siguiendo un rastro de vómito fresco dejado por BTV, aumentó la velocidad sin ni siquiera intentar mantener la compostura. Corrió los últimos metros y entró de golpe en el compartimento. No supo si fue el hedor que atacó inmediatamente su nariz o la visión que se grabó en sus ojos lo que hizo que ella también vomitara, pero pronto su estómago se vaciaba junto al de BTV, en medio de lo que parecía una verdadera masacre de ratas Dizzy. Sangre naranja brillante salpicaba la mitad del suelo del compartimento, gran parte proveniente de una sola rata que había sido aplastada contra el piso con tal fuerza que su cuerpo dejó un radio de destrucción de 20 metros de diámetro, como si hubiera explotado, quedando apenas el contorno del círculo. Otra rata parecía haber corrido la misma suerte que la primera. Pero lo peor de todo era la caja en la que BTV había traído las ratas. Había sido ceremoniosamente empapada en sangre, rodeada por incontables vísceras brillantes, con las pieles de 3 ratas colgadas sobre uno de sus lados. Quedaba una rata dentro de la caja, pero parecía haber muerto ahogada en la sangre de sus compañeros, o quizás, su pequeño cerebro simplemente se había roto tras presenciar lo ocurrido. Cecutón estaba sentado contento sobre el colchón que BTV le había traído, comiendo la carne chamuscada de una de las ratas. Su rostro era igual de aterrador que su obra. Su frente estaba casi completamente cubierta de sangre naranja y mojada, su cara salpicada y embarrada. Scrag no recordaba haberlo visto nunca tan feliz. Se preguntó por qué habría decidido cocinar la carne, o cómo incluso lo había hecho. Algo naranja, caliente y pegajoso goteó sobre su hocico. Miró hacia arriba, y vio jirones de carne colgando de uno de los conductos de plasma del techo. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Y cómo sabía que esas tuberías estaban calientes? Scrag mentalmente añadió la visión infrarroja a la cada vez más larga lista de características biológicas aterradoras que poseía Cecutón. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando otra gota de sangre le cayó justo entre los ojos. Su estómago revuelto agarró esta excusa con entusiasmo y dio una arcada con toda su fuerza, expulsando cualquier resto de desayuno que aún resistía y buscando desesperadamente eliminar también la cena, aunque ya había salido antes por otro lado. Tambaleándose, salió del módulo de carga, solo para encontrarse con Tenmaz justo fuera de la puerta. Por un momento pensó que ya se había enterado de las últimas locuras de Cecutón, pero entonces la palidez y el miedo en su cara la devolvieron a la realidad. La nave de Cetrax acaba de aparecer a unos 10 kilómetros de nuestro costado babor, dijo con voz tensa. Nos ordenó apagar los motores y preparar el módulo de atraque. Viene a cobrar sus promesas. La sangre se drenó del rostro de Scrag, a pesar del acelerado latido de su corazón al escuchar aquel nombre. Cetrax. Si buscaran su ficha en los registros, lo etiquetarían como un simple comerciante con una nave Crixa, igual que Tenmaz. La única diferencia era su historial criminal de más de 5 kilómetros de largo, lleno de informes no confirmados que iban desde robos menores hasta asesinatos múltiples. Para quienes realmente lo conocían, Cetrax era un pirata de pura cepa disfrazado de comerciante de carga, y un disfraz bastante endeble. Para empeorar las cosas, tenía una rencilla personal contra Tenmaz. Aunque costaba creerlo viendo cuán distintos se veían ahora, Cetrax y Tenmaz habían crecido juntos en la misma luna, ambos hijos de mineros. La minería era probablemente una de las ocupaciones más bajas, dado que los autómatas habían reemplazado a los trabajadores humanos. Pero los robots requerían mantenimiento, mientras que los mineros vivos solo necesitaban comida básica, lo cual significaba que, en condiciones extremas, seres inteligentes seguían siendo utilizados como esclavos por dueños demasiado pobres o demasiado mezquinos para preocuparse por seguridad o condiciones dignas de vida. En una luna inhóspita y árida, Cetrax y Tenmaz se contaban historias el uno al otro. Soñaban con el día en que reunieran suficiente dinero para comprar una Crixa. No importaba que la Crixa fuera quizás el modelo más lento y obsoleto de nave mercante que aún existía en la galaxia, para ellos, era hermosa. Con una esperanza que era más sueño que realidad, mucho más de lo que la mayoría de los mineros tenían, Cetrax y Tenmaz se esforzaron más que cualquier otro trabajador. Se cuidaban, se vigilaban mutuamente y se ayudaban a mantener la cordura durante las largas horas de labor inmisericorde. Después de 4 años de trabajo duro en las minas, seguramente acortando sus vidas considerablemente, lograron comprar una Crixa a un mercader que había tomado decisiones muy malas y terminó en bancarrota. Al principio eran solo ellos dos. Pero conforme pasaba el tiempo y la increíble habilidad de Tenmaz para detectar sutiles cambios en el mercado les hacía ganar dinero, comenzaron a expandir sus operaciones y tripulación. Scrag fue una de las primeras en unirse. Oficialmente, lo hizo para escapar de la responsabilidad de heredar la fábrica de armas de su padre, pero en realidad se sintió atraída tanto por Tenmaz como por Cetrax pese de las evidentes diferencias entre ambos. A medida que pasaba más tiempo con Cetrax, sin embargo, empezó a ver la arrogancia, los celos y el profundo desprecio que éste sentía por los debiluchos. Esos rasgos la alejaron de él y la acercaron definitivamente a Tenmaz,
lo que agravó una situación ya delicada. Cetrax era partidario de saquear las naves que habían sido atacadas por los Hunters. Al fin y al cabo, sus tripulaciones seguramente estarían muertas, y los Hunters no solían interesarse por la mayor parte de la carga, así que podía aprovecharse. Al principio, Tenmaz se negó, pero luego accedió, diciendo que sería una lástima dejar que se perdiera toda esa mercancía. En la primera nave abandonada que abordaron, parecía que Cetrax tenía razón, había sangre de múltiples especies por doquier, pero ningún sobreviviente. Hasta que Cetrax encontró a un niño herido. Probablemente ya estaba condenado, pero Cetrax temía lo que haría Tenmaz si descubría que había alguien vivo a bordo. Así que le disparó a la cabeza. Y Tenmaz lo vio. La mayoría de la tripulación era fiel a Tenmaz, aunque algunos pocos apoyaban fanáticamente a Cetrax. Entre los dos bandos estalló una pelea, pero Cetrax fue superado por 3-1. Tenmaz no se sintió capaz de matar a Cetrax como él mismo había matado al niño, así que lo dejó a él y a sus seguidores en aquella nave rota y agonizante, el lugar donde había cometido su primer asesinato. Antes de que la escotilla se cerrara, Cetrax gritó que volvería a encontrar a Tenmaz, y que le quitaría todo lo que amaba por haberle traicionado la confianza. Su última mirada, cargada de odio y sangre, fue dirigida a Skrak. Él no murió, como ambos habían deseado. En cambio, surgieron rumores de un grupo de piratas que usaban una nave mercante como fachada. Nadie podía estar seguro de que fuera Cetrax, y los piratas mismos parecían más leyenda que realidad. Pero Skrak siempre supo que detrás de esos relatos estaba él. Ahora, parecía que Cetrax había terminado de esperar. Estaba terminando la última rodaja de Rata Seno Morada cuando mamá Girazul irrumpió en la habitación. Solo le bastó una mirada al cuarto antes de contribuir con su propio toque olfativo al desastre. Realmente esperaba no tener que dormir aquí nunca más. Salió tambaleándose por la puerta después de echar un vistazo al techo, y apenas cruzó el umbral se encontró directamente con Severus, que estaba justo afuera. Perfecto. Él iba a sufrir un ataque de ira en cuanto viera esto. Mis miedos pronto se confirmaron al escuchar los clics apresurados del Girazul. Entonces, me detuve. Había un tono diferente en esos clics. Era más frenético, cargado de pánico, algo que no había estado presente en las rabietas anteriores de Severus. Rápidamente tomé el último bocado, realmente sabía apoyos y cerrabas los ojos, y salí corriendo, aunque ni idea tenía de lo que iba a hacer. Antes de llegar a la mitad de la bahía de carga, toda la nave, y probablemente también yo, dio un vuelco alarmante, como si hubiera chocado contra algo. Unos momentos después llegó el sonido de metal rasgándose desde la proa de la nave. Era bastante claro que habíamos golpeado algo, pero en lugar de correr hacia donde recordaba que estaba el puente para encargarse el mismo, Severus presionó un botón en su cinturón y empezó a hablar con esa mirada perdida de alguien que está en una llamada. Levantó el dedo del botón y luego comenzó a galopar torpemente hacia la popa de la nave, dirección al jardín hidropónico y, supuse, a la sala de máquinas. Dudaba que Severus fuera tan mal capitán como para abandonar sus deberes cada vez que chocaba con un trozo de basura espacial, así que rápidamente cambié mi hipótesis por algo peor está pasando. Cuando empecé a escuchar gritos que sonaban sospechosamente como los de un caballo, acompañados por sonidos muy similares a disparos múltiples de pistola, excepto que eran hechos con una blaster, decidí que Severus probablemente tenía razón y salí corriendo de la cubierta de carga en dirección al jardín hidropónico. Nunca antes había estado en un tiroteo, y dudaba que los atacantes estuvieran dispuestos a dejar las armas para luchar conmigo en un entorno más familiar, como una buena trifulca de bar o incluso un juego amable de dardos. Vi a mamá Girazul unos módulos más atrás, guiando a un montón de crías tan rápido como el más lento podía correr. Maldita sea, Jiggles. Me aseguré de que pasaran junto a mí, mientras observaba el largo pasillo que conectaba la nave principal con la hilera de módulos de carga. No podía ver nada, pero los gritos también se habían detenido. Casi prefería los gritos al silencio. Finalmente, Jiggles logró atravesar la puerta, justo después de aquella que daba al jardín hidropónico, y lo seguí, cubriendo en 2 segundos una distancia que les había tomado 20 a las crías. La adrenalina es una droga tremenda. Buena cosa, porque ya estaban cerrando la puerta en cuanto Jiggles entró. Golpeé la puerta a medio cerrar y me lancé dentro de la sala. Supongo que golpeé la puerta un poco demasiado fuerte, porque se salió de sus bisagras y salió volando de la mano de Severus, estrellándose contra la pared a su derecha. Los dos nos quedamos mirando la puerta, que era nuestra única defensa, mientras lentamente se despegaba de la pared para caer con estrépito al suelo. ¿Hacen las bisagras con huesos de rata seno morada? Grité, levantando la puerta y colocándola de nuevo en su sitio, usando el marco y mi hombro para mantenerla fija. Entonces comenzó a recibir impactos. Me impresionó la solidez de la puerta, especialmente considerando lo frágiles que eran sus bisagras. Del otro lado sonaba como si alguien simplemente estuviera dando palmadas, aunque fueran palmadas bastante fuertes, del tipo que recibes después de haber tenido un trío con ambas hermanas de tu novia. Salir con trillizas idénticas tiene sus ventajas.
Las palmadas empezaron a ser más rápidas y un poco más fuertes, y la puerta comenzó a vibrar peligrosamente. De repente, todo se quedó en silencio al cesar por completo los disparos, y entonces escuché unos clics del otro lado de la puerta. Miré a Severus, buscando alguna señal reconocible de qué hacer. Fue bastante claro cuando intentó apartarme. Quería rendirse. Esperaba que estuviera siendo delicado a propósito, o de lo contrario cualquier enfrentamiento sería aún más desigual. Aún así, aflojé la puerta y la dejé apoyada junto al marco. Otro girazul entró en la sala. Este sí que había visto combates antes. Uno de sus brazos y dos de sus piernas eran prótesis. Sus rayas estaban marcadas por incontables cicatrices heladas. Tenía la actitud de alguien acostumbrado a dar órdenes y a exigir disciplina severa, aunque no podía decidir si era justa o cruel. Me preparé mentalmente para luchar con todas mis fuerzas, pero había algo que no esperaba. Este nuevo girazul llevaba uniforme. Al igual que sus compañeros, como pude apreciar a continuación, pues 3 más entraban detrás de él. Ahora tenía un dilema. ¿Eran policías? ¿Una inspección legal? Por lo que sabía, mi nueva familia podría ser una banda de ladrones y contrabandistas. No me importaría tanto, pero las leyes son las leyes, y no querría atacar a estos intrusos si resultaba que solo estaban cumpliendo con su trabajo. Observé, tratando de capturar cada detalle que pudiera ayudarme a entender qué demonios estaba pasando. He estado ausente durante 10 años, y la única modificación que hiciste a nuestra vieja nave fue añadir 5 nuevos módulos de carga. ¿En serio? Y además, ¿qué pasó en el módulo 9? Parece que alguien usara un lanzador de pulso antitanque contra una caja de ratas Dizzy, dijo Cetrax, entrando con confianza en la sala de máquinas. Miró a su izquierda y vio a la criatura más fea, observándolo con ojos brillantes. ¿Y quién tenemos aquí, mi viejo amigo? Otro debilucho. Siempre has sentido debilidad por ellos. Incluso ahora te ocultas entre ellos, mientras el resto de tu tripulación yace sangrando y muriendo por proteger una vida que creían digna. ¡Qué vergüenza! Yo les habría dado mucho más. Les habría dado orgullo, dijo, señalando los uniformes, recién adquiridos de un comerciante textil especializado en ocasiones como esta. Ni soy tu amigo, ni él es débil, declaró Tenmaz, intentando sonar calmado, aunque arruinó la ilusión al dejar que su pierna trasera temblara. Siempre había temblado cuando eran amigos, y eso irritaba profundamente a Cetrax, que recordaba cómo fue su motivación y determinación las que permitieron que Tenmaz estuviera allí ahora, orgulloso bajo las estrellas, en lugar de pudriéndose en un cráter en la luna que habían dejado atrás hace tanto. Tienes razón, replicó Cetrax. No eres mi amigo. Si lo fueras, estaría ante ti como igual, y no, estoy aquí como el conquistador que soy. Me alegra que me arrebataras todo y me lanzaras al vacío interestelar. Si no lo hubieras hecho, todavía estaría atrapado aquí contigo, rechazando oportunidad tras oportunidad por tu cobardía, cuando podríamos haber vivido como reyes. Terminó con una oleada de furia, jadeando, con la rabia que había contenido por tanto tiempo a punto de estallar. ¿Qué haces aquí, Cetrax? Preguntó Tenmaz. Idiota. ¿Acaso viniste solo a regodearte? Entonces tu estupidez es tan grande como tú. En parte, respondió Cetrax. Pero no del todo. Estoy aquí para cumplir mi palabra, porque a diferencia de ti, yo sí cumplo mis promesas. No voy contigo, Cetrax, escupió Skrak, hermosa Skrak. Antes saltaré por la primera escotilla de emergencia que pasar voluntariamente un solo picosegundo a tu lado. ¡Qué decepción! Si ella hubiera querido venir, él habría aceptado encantado. Pero como no era así, no pensaba dejar que arruinara su momento de triunfo mostrando frustración. Se rió, esperando que nadie notara su decepción, y dijo: «Ya no te quiero. Mira cómo estás, solo una sombra de lo que fuiste, y ni siquiera una sombra decente. Quédate con Tenmaz, no me importa. Vine por lo que más te dolerá». Sus ojos recorrieron a los niños hasta detenerse en el más pequeño, aquel cuyas rayas eran tan finas que casi desaparecían al llegar a su cara, exactamente como su padre. Vio cómo los ojos de Cetrax brillaban con comprensión súbita, y entendió al instante sus intenciones. Un gruñido fue la única advertencia que dio a sus hombres antes de lanzarse sobre Cetrax. Skrak lo siguió un instante después. Pero estos eran los mejores de su equipo, y actuaron rápido. Uno sujetó a Tenmaz en pleno vuelo, derribándolo al suelo, mientras que otro alcanzó a Skrak antes de que pudiera abalanzarse sobre Cetrax. Él sonrió sin humor, y entonces escuchó un gruñido mucho más bajo proveniente de la pequeña y fea criatura a su izquierda. Vaya, se le había olvidado por completo que estaba ahí. Ignorándola, Cetrax hizo una señal al último de sus hombres que no estaba reteniendo a nadie, indicándole que agarrara al niño más pequeño, mientras los otros mantenían controlados a sus padres. El hombre cogió el brazo del pequeño. Y entonces, el mundo explotó.